Bueno, por un lado me da mucha alegría haber podido compartir toda la carta a los filipenses. Por otro lado me da tristeza porque ya hoy es el último sermón de la carta de los filipenses. Y la próxima carta, el libro que vamos a ir es a Jonás, al Antiguo Testamento, que va a preparar nuestra plataforma para el lanzamiento de la campaña. Porque el libro de Jonás trata sobre el rescate de Dios, buscando al perdido. Y eso es lo que vamos a hacer a través de la campaña, buscar a nuestros vecinos que no conocen a Jesús. La iglesia de Filipo es la iglesia más generosa de todo el Nuevo Testamento. Y es bueno saberlo, la iglesia de Filipo es la iglesia más generosa del Nuevo Testamento, pero a la misma vez es la iglesia más pobre del Nuevo Testamento. Repito, es la iglesia más generosa y es la iglesia más pobre del Nuevo Testamento. Principalmente en la época que Pablo le escribe esta carta, dice que de su abundante escasez, o sea, podemos decir en nuestro tiempo, de su terrible miseria, o sea, cero money, cero dinero, ustedes son los únicos que siempre se han acordado de mí al enviar sus ofrendas. Así que la iglesia de Filipo entendió unos principios que nosotros debemos de aprender también. Y ellos, al aprender estos principios de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento principalmente, y algunos consejos que Pablo les envía en esta carta, ellos pudieron cambiar su visión sobre las riquezas, sobre sus ingresos, sobre sus posesiones. Y lo primero que cuando vamos a este tema de la generosidad, del dar, tenemos que ir al Antiguo Testamento. Tanto el creyente del Antiguo Testamento como el del Nuevo Testamento, ellos no daban por obligación. O sea, Dios no los obligaba a ellos dar, los sacerdotes no los obligaba a ellos dar. Pablo, como pastor de la iglesia de Filipo, no los obligaba a ellos dar. Ellos daban tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento solamente por gratitud a Dios. Ese es el único motivo. Esa es la única causa. Si alguien nos preguntara, ¿por qué tú das tu dinero a la iglesia? ¿Por qué das dinero a la iglesia? La única respuesta que puedo darte bíblicamente es por gratitud a Dios. ¿Cuánto doy? ¿Y por qué lo doy? Es por gratitud a Dios. Depende de tu gratitud a Dios, es cuánto tú vas a dar. Depende de tu gratitud a Dios, es el motivo por el cual tú y yo damos a Dios. Así que en el Antiguo Testamento, Dios le habló a Israel dentro de la ley dar el 10%. Y literalmente el 10% es el 10% de todas mis entradas. Si gano $40,000 debe ser, ¿cuánto? $4,000 al año que yo doy íntegro en el Antiguo Testamento, si estuviéramos en el Antiguo Testamento totalmente. Pero si usted lee bien en el Antiguo Testamento y cuando Dios va avanzando en la revelación del Antiguo Testamento, no solamente el pueblo de Israel daba el 10%. El pueblo de Israel llegó a un punto en que daba el 25% de todas sus entradas. No solamente era para sostener la tribu sacerdotal, que eran los levitas, sino también ellos se encargaban de sostener a los pobres, las viudas y los huérfanos, incluso los extranjeros que venían a vivir a sus tierras, que no tenían casa, que no tenían trabajo, que no tenían nada. Por tanto, Dios siempre le enseñó a su pueblo a ser un pueblo generoso, incluso con aquellos que no pertenecían a su nación. Podemos decirlo entonces que debemos ser generosos no solamente con mi esposa y con mis hijos, sino debo ser generoso con todas las personas. Ese es el concepto de Dios para el pueblo de Israel. Por eso Dios le habló que debían de dar no solamente el 10%, debían dar un poco más para poder ayudar a las viudas. En el tiempo de hoy una mujer pierde a su esposo y se puede volver a casar. Pero en el tiempo bíblico, si usted es una mujer y se enviudece, usted no se podía casar más. Al menos que un familiar de su esposo viniera y la redimiera, o sea, se casara con usted si es que él quería, y es como usted podía entonces salir de esa situación financiera. Pero si no había nadie que quisiera casarse, usted tenía que permanecer viuda hasta que usted se muriera.
y eso significaba una pobreza total para esa esposa y para esos hijos. Por eso Dios le dijo a Israel, ustedes tienen que separar un porcentaje de sus entradas para cuando una mujer pierda a su esposo y sea una viuda, ustedes puedan ayudarla. O cuando pierden a sus padres, tanto en la guerra o cualquier invasión que hubiera sobre Israel, pudiera haber fondos para ayudar a los huérfanos. O sea, Dios es un Dios bueno, es un Dios de dádiva y es un Dios que quiere usar siempre a su pueblo para dar. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, Dios no habla tanto del diezmo, no tanto habla del 10% de nuestras entradas, porque el pueblo del Nuevo Testamento entiende que no solamente ahora es por gratitud, ahora damos por gracia. Ahora entonces el concepto es, la gracia de Dios es la que me motiva a mí ser un hombre generoso. Y no solamente dar a la iglesia, sino dar a todos aquellos que necesitan de mí. Por tanto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no debe ser una carga, no debe ser una obligación. Si usted os da por obligación algo a la iglesia, no lo dé, no lo haga, porque eso no le agrada a Dios y usted no va a obtener nada de Dios. Usted no haga nada por obligación en cuanto a su dar. Hágalo por gratitud y ahora, después que Cristo vino y murió en la cruz, añádale la gracia de Dios al dar. Entonces el pueblo de la iglesia de Filipo entendió que el dar cuánto yo doy y por qué yo doy está basado en la gratitud y en la gracia de Dios. Pero había un tercer elemento importante. Dios es un Dios que se goza en dar. Es un dador. Y eso lo entendieron ellos, aún en su pobreza. Aunque no tenían $5 ni $5 en sus buckets, en sus bolsillos, ellos entendían que Dios es un Dios que se goza en dar. Le gusta dar, le gusta bendecir a su pueblo. O sea, no es un Dios que se molesta en dar. No es un Dios tacaño, como en muchas religiones. No es un Dios que incluso espera que tú des para Él darte. Él le gusta dar, se goza en dar. Y ellos entendieron esto y sabían entonces que este tema de lo que es dar a las ofrendas para el ministerio de la vida del apóstol Pablo y de la iglesia de aquel entonces era basado entonces en su gratitud, en la gracia y que Dios es un Dios que da. Pero el tema de dar tiene que ver cómo yo administro mis bienes. Ellos tenían mucha escasez, no tenían suficientes recursos. Sin embargo, aprendieron que ellos tenían que ser mayordomos de esos recursos, de esa, incluso podemos decir, de esa pobreza que ellos tenían que ser buenos mayordomos. Y eso es lo que nos enseña que Dios no está tan preocupado cuánto tú das, sino que seas un buen mayordomo de lo que Él te ha dado. Por ejemplo, vivimos en un tiempo que la cultura constantemente nos motiva a ser ricos, a tener mucho dinero. Y ese es el énfasis de la cultura. Estudia para que tengas mucho dinero y no tengas necesidades. Eso es lo que nos enseña constantemente la cultura. Pregúntate a ti mismo, dice la cultura, si eres rico o eres pobre. Deberías de ser rico y no ser pobre. Pero para Dios no le importa que tú seas rico o que tú seas pobre. El tema de la riqueza dentro de la Biblia no está preocupado Dios si tú eres rico o eres pobre, si tú eres un buen mayordomo o eres un mal mayordomo de lo que Él te ha dado. Pero nosotros vivimos preocupados por cuánto yo tengo y Dios le interesa es cómo tú administras lo que yo te doy. Jesús en los evangelios nos enseñó a dar, porque Él por naturaleza es Dios y por naturaleza Jesús siempre dio. Él dio sanidad, Él resucitó, Él alimentó, Él enseñó, Él siempre dando consuelo, fortaleciendo, estando ahí en los velorios, estando ahí en medio de la necesidad de los pescadores cuando no podían pescar nada.
Jesús siempre fue un Dios dador. Y Pablo, hablando de la carta, dice que imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y Cristo en todo su ministerio se dio, de tal manera que se dio aún en la cruz, por ti que eres un pecador y por mí que soy un pecador. Él ocupó mi lugar, me sustituyó en la cruz, ocupó mi lugar, se dio por mí en la cruz para que ahora yo tenga vida eterna y la tenga en una abundancia y pueda recibir las bendiciones y las promesas que están en su palabra. Pero debemos entonces administrar nuestros bienes con sabiduría, pero con generosidad. Pablo, cuando escribe la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8 y 9, que no lo vamos a leer porque es muy largo esos dos capítulos, usted va a dar cuenta que Pablo, escribiendo a la iglesia de Corintios, que no tenía la misma situación financiera que la iglesia de Filipo, Pablo habla allí también sobre las ofrendas, sobre el dar, el entregar lo que ellos debían de haber entregado al ministerio, no solamente de Pablo, sino de las iglesias hermanas a su alrededor. Y Pablo, cuando escribe este capítulo, el 2 y el 8, está hablándole a ellos y enseñándoles a ellos que no importa cuánto usted tenga, usted debe de dar. Hay siempre personas que preguntan, bueno, yo recibo un retiro. No importa cuánto recibe usted, 500, pues entonces dé de los 500 de acuerdo a la gracia de Dios, de acuerdo a la gracia abundante que Dios le ha dado, a la gratitud que usted tiene. Si usted cree que Dios es malo con usted, pues no le dé nada a Dios. Si usted cree que Dios es malo, dele de su maldad a Dios. Dele un peso, dele 5 centavos, dele 1 kilo, porque Dios para usted es malo. Pero si Dios es bueno con usted, dé entonces. Si usted no está agradecido de Dios, no dé nada. Pero si usted está agradecido, dice Pablo, da mucho. ¿Verdad? Da conforme a lo que tú has recibido. Y en este capítulo 8 y 9, Pablo enfatiza sobre la iglesia de Filipo, la pone como un ejemplo a una iglesia que vivía como ahora nosotros en el sur de la Florida, una metrópoli casi, o como Nueva York, muy rica, de mucho dinero, de mucha gente de buenas posiciones, en diferencia a Filipo, que aunque supuestamente era una réplica de Roma, pero no había las riquezas que tenía en Roma. Y la iglesia era más pobre que la iglesia de Corintio. Y Pablo le dice, aprendan de los Filipos. Ellos de su escasez siempre me han ayudado. Y tiene que escribirle 2 capítulos para que la iglesia de Corintio pueda colaborar y dar lo que le pertenece a Dios y a la obra de Dios. Así que una iglesia tenía mucho, pero daba poco. Una iglesia no tenía nada y siempre estaba dando. Entonces no es el asunto de que si yo tengo o no tengo, el asunto entonces es que yo debo dar con gratitud de lo que yo tengo. Jesús hizo muchas parábolas, yo no sé si usted sabe, que hablan sobre el dinero y sobre ser un buen administrador de las cosas que Dios nos ha dado. Por ejemplo, en Lucas 16, del 1 al 15, hace una parábola. En Mateo 25, 14 al 20, también cuenta una parábola sobre un buen mayordomo. El mal mayordomo es insensato, se queda con el dinero, no invierte el dinero. El buen mayordomo recibe lo que Dios le ha dado, e invierte lo que Dios le ha dado y se multiplica lo que Dios le ha dado. Por tanto, Jesús entonces, hablando en sus parábolas, no le dijo a su pueblo o a sus discípulos, ustedes acumulen, sino más bien no acumulen en un granero para poder pensar que tienen mucho dinero. Dice, ustedes más bien de lo que reciban, denlo a los demás. Ese es el principio. Y se te acabó, Dios te va a volver a dar para que tú sigas dando, pero no acumulando. Pero nuestra perspectiva es, yo recibo para acumular. Mientras yo más acumulo, más seguridad financiera yo tengo. Posiblemente puedas tener más seguridad financiera porque tu Dios se ha convertido en el dinero. Pero la iglesia de Filipo, su Dios no era el dinero. Era el Dios dador de la gracia y el favor continuo de él sobre su pueblo, y daba porque sabía que Dios volvía a dar otra vez para que la iglesia de Filipo siguiera bendiciendo el ministerio de Pablo y las iglesias hermanas. Así que un buen administrador no solamente es el que recibe, sino también es el que da a los demás.
Y esto tiene que ver con el segundo y gran mandamiento. Amar a Dios y al otro, a tu prójimo, como a ti mismo. Y de los dos, dice Jesús, depende toda la ley y los profetas. O sea, no lo podemos separar. No puedo decir, yo amo al prójimo, yo le doy mucho dinero al prójimo, pero no me interesa a Dios. O decir, yo amo mucho a Dios, pero no le doy nada al prójimo. De los dos depende toda la ley, que son 613 mandamientos desde Génesis hasta Apocalipsis. O sea, en dos mandamientos Jesús resumió toda la ley de Dios. Algunos luchamos por problemas financieros, principalmente en esta nación, porque somos malos administradores. No somos buenos administradores. Ellos entendieron que Dios daba y que debían ser buenos mayordomos. Y que realmente no se trataba si eran ricos o eran pobres. Se trataba el asunto en ser un buen mayordomo. De los pocos recursos que ellos tenían, lo administraban correctamente. Así que nuestro mundo hace un gran énfasis en si tú eres rico o si tú eres pobre. Si ganas mucho o ganas poco. Pero el Dios de la Biblia, el Dios que nos revela en cuanto al dar, nos enseña entonces no es cuánto tú das, sino tú eres un buen mayordomo o un mal mayordomo de los bienes que Él nos da a nosotros. Cuando entendemos entonces que Dios es un buen dador y Él le gusta bendecir, eso cambia nuestra perspectiva. Comenzamos entonces a ser buenos administradores porque entendemos que mi trabajo, mi casa, mi auto, mis posiciones, mi cuenta de banco, mi carrera, todo ha venido de la mano de Dios y ahora Dios me lo ha dado a mí para que yo administre bien lo que gano en mi trabajo, bien mi carrera, bien cada cosa de lo que Él me ha dado, mi casa, mi auto, para que yo administre cada cosa que Dios me ha dado correctamente. Pablo le enseña a la iglesia que sea una iglesia alegre, pero que sea una iglesia generosa, que continúe siendo una iglesia generosa. Por eso él dice en el versículo 10, me alegro muchísimo en el Señor de que al fin haya vuelto a interesarse en mí. Claro que me tenía interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Quiero preguntarte, ¿estás satisfecho o no? ¿Estás satisfecho financieramente y materialmente? Pablo dice en el versículo 11, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Y vuelve a repetir en el versículo 12, he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo opuesto a estar satisfecho es codiciar. Si usted no está satisfecho, está codiciando. No hay un término medio. Pablo dice, yo estoy satisfecho. Materialmente me siento satisfecho. No necesito nada más. Estoy contento con lo que tengo. Y Pablo no estaba viviendo en Coral Gables, ni en Hialeah, ni en Cocoplon, ni estaba viviendo en Fremont Pine. Pablo estaba en la cárcel, en Roma, preso, en una celda. Y él dice, aquí en la celda donde yo estoy, preso, lejos de ustedes, yo estoy satisfecho. Nada me falta. ¿Usted puede pensar que alguien en una cárcel pueda decir que está satisfecho? Solamente un hombre que entiende la satisfacción, que es Pablo. Él dice que estaba satisfecho. ¿Y sabe por qué Pablo estaba satisfecho? Porque la única opción que le tocaba era ser codicioso. Y sabemos que ese es el último mandamiento, el 10 mandamiento o el 10º mandamiento, habla no codiciarás esto, aquello y lo otro. Así que lo opuesto de estar satisfecho es codiciar. Y nuestra cultura, si no, piense un momento conmigo. Nuestra cultura no nos enseña, no está preparada, no está diseñada para que usted esté satisfecho. Nuestra cultura está preparada, diseñada para que usted esté insatisfecho. El carro que tiene está muy viejito. ¿Necesitas? Tú estás un 18, porque todavía el 90 no ha salido, estamos esperando.
necesitas el 18. ¿No es así? ¿No es verdad? Está preparada la cultura que tu zapato ya está viejo porque lo has usado 4 veces y has habido al mismo lugar ya con él 2 veces. Necesita un nuevo shoes, un nuevo zapato. Tus amiguitos y amiguitas en las escuelas no te pueden ver los 52 semanas del año en la escuela quitándole la vacation, quitándole ese tiempo. No te pueden ver con los mismos tenis. Necesitas tu buy another one. Necesitas comprar otros. Porque la cultura está diseñada para que no te sientas satisfecho. iPhone, el teléfono, no es suficiente que tengas el 4, tienes que tener hasta donde llegue. No sé cuándo, hasta cuál número va a llegar. Vamos por el 10. Estás insatisfecho con el 4 y necesitas el 10 para estar satisfecho. Ellos promueven, esa es la publicidad. Que tú te sientas, que tú llegas a la conclusión que estás insatisfecho y necesitas algo más. ¿Y qué es lo que tú piensas? Que ellos te dicen, tú te lo mereces. Tú trabajas duro. Tú necesitas vivir más cómodo. Tú necesitas nuevas cosas para vivir bien y para tener un estatus delante de los demás. Eso es lo que nos enseña la cultura a nosotros. Tú estás insatisfecho. Jesús is not enough. No es suficiente. You need another thing. Otras cosas. Y eso es lo que nos enseña la cultura en diferentes ángulos a nuestra vida. ¿O no es así? ¿Usted necesita un auto nuevo o un transporte? ¿Usted necesita 2 carros de Foreman llenos de comida o usted necesita comer día a día? ¿No se da cuenta que la cultura nos ha diseñado para que yo esté insatisfecho y vaya y consuma e invierta los dones, las bendiciones que Dios me ha dado, la administre como un mal mayordomo? Yo no sé si ustedes saben que usted gasta más dinero en cosas que usted no necesita, en deseos que en necesidades. Piénselo. ¿Cuál es la diferencia entre un deseo y una necesidad? La necesidad es para suplir una necesidad. El deseo es para endeudarte. Y estamos endeudados no por nuestras necesidades, por nuestros deseos. ¿O no es así? Es una realidad. Sin embargo, Pablo, escribiéndole a su hijo en la fe, a Timoteo, en su primera carta, él le dice, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Cuando vamos al mundo evangélico, ¿verdad? Este ministerio de la prosperidad, que basado en este mismo pasaje que vamos a estudiar un poquitico más adelante, este versículo, tú eres un hijo de un rey y tú tienes que vivir como un rey. O sea, tú no puedes entrar al parqueo de la vida nueva con un transportecho lleno de golpes y sin aire acondicionado, con las ventanillas bajas y el agua entrándote porque está lloviendo. Tú eres un hijo del rey y tienes que entrar con un buen carro del año porque tú eres un hijo del rey. Pero a la Biblia a Dios no le importa que tú entres a la iglesia con un transportecho lleno de huecos, con las ventanillas bajas y entrándole agua, o entres en un carro del 2018 con aire acondicionado muy cómodo. Dios lo que le interesa es que seas un buen mayordomo del cacharrito y del buen auto que estás teniendo. No que lo uses para irte para South Beach, sino que lo uses para los demás, porque para eso te lo dio. Al igual que el transportation, no para que te metas en South Beach, sino para que ayudes a otras personas. Vivimos insatisfechos y la sociedad sabe bien manipular tu insatisfacción. Si usted nota los grandes comerciales, las pirámides que hay en muchas compañías como For Life y Albi, todas esas compañías, ¿qué es lo que alimentan ellos? Tu codicia. Tú puedes tener más dinero. Tú puedes hacer como ese millonario, que a lo mejor no es nada, es una mentira, o a lo mejor era millonario, y a lo mejor se hizo millonario robándole a los que creen que un día se van a hacer millonarios. Y como él es cristiano y es millonario, cree que todos los cristianos van a ser millonarios. Enséñeme, show me somebody in the Bible
has a lot of money, except Abraham, todos eran pobres. Jesús siendo rico, no tenía ni dónde dormir, dice la palabra, no tenía tumba, no tenía casa, no porque María lo echó de la casa, sino porque a Jesús no le importaba las cosas materiales. El énfasis de Jesús y la palabra de Dios es que tú con lo poco que tienes, con lo que Dios te ha bendecido, que tú ayudes a tu prójimo. Para Él darte más y tú sigas ayudando más a tu prójimo. No para que esa parábola del granero que acumuló y acumuló. No, Dios no nos da para que acumulemos, sino para que demos a los demás. Pero ¿qué pensamos nosotros? Si yo doy, mi cuenta de banco va low, go down. Va a bajar. Dice, no, mientras más das, más Dios te va a dar. ¿Para qué? Para que tú sigas dando. ¿Estás contento? ¿Estás satisfecho? Si no estás satisfecho con lo que tienes, estás codiciando y eso es un pecado y debes arrepentirte. Como dije la semana pasada, la ansiedad la gente no la ven como un pecado, ni la codicia la gente la ven como un pecado en nuestro tiempo, porque es algo natural. No sé si usted ha visto las personas que dicen, yo necesito un mejor marido, yo necesito un mejor esposo. ¿Ve? Yo necesito algo mejor. Este sinvergüenza o esta sinvergüenza, no me la merezco yo. Yo soy la mejor, yo soy el mejor. Yo no me merezco este trabajo, yo me merezco un mejor trabajo. Yo no me merezco el apartamento, yo me merezco una casa bien grande. Yo no me merezco este transportecho, yo me merezco un carro mejor. Yo no me merezco y yo no me merezco. La iglesia de Filipo entendió que si todo es por gracia, usted no se merece nada, ni yo tampoco, porque eso es gracia. Recibir de Dios gratuitamente e inmerecidamente, eso es gracia. Y yo entiendo que todo lo que yo tengo lo he recibido por gracia. Nada me merezco. Qué interesante. Dios es el único Dios que nos da lo que no merecemos. Porque si debería darnos algo, es darnos nada. Cero. Sin embargo, es un Dios tan bueno, el dueño de todas las riquezas de esta creación, y nosotros siendo pecadores tan malos, Él quiere bendecirnos. ¿Para qué? Para que nosotros seamos como nuestro Dios, también compartamos con los demás. Yo recuerdo en mi época, cuando comencé la iglesia, yo veía a los hermanos que se hacían favores los unos a los otros. Hoy ya no existen favores, ahora todo el mundo quiere cobrar un favor. Hasta para llevarte una silla de una casa de un hermano a otro, deme $5 para la gasolina. Deme tanto. Hermano, si es tu hermano y Dios te ha bendecido, ¿cómo tú vas a cobrarle a tu hermano? Es más, ni le cobre tampoco al que no es tu hermano para que él pueda ver a Cristo también en ti. Pero hoy no queremos hacer favor si usted no paga. Y el cristiano no vive por paga, vive por gracia. Usted no puede pagar su salvación, usted recibió la salvación gratis. Todo lo que usted tiene, su esposa, sus hijos, su familia, es un regalo de Dios. No te lo cobró. Él no te dijo, págame por esta mujer que te voy a dar. Págame por estos hijos. No, Él te lo regaló. Por tanto, tenemos que ser un pueblo que entendamos que aunque la cultura dice que todo hay que pagarlo, en Cristo todo es free. Todo es por gracia. Lo otro que Pablo nos enseña en el versículo 14 dice, sin embargo han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Pablo le da gracia a la iglesia porque es una iglesia que participó con él en su angustia. La pregunta que yo te hago, en este año, en estos 8 meses, ¿has participado con alguien en su angustia? ¿Has podido tú con tus finanzas, con tus posesiones, con tus talentos, con tus dones, con tu carro, con tu casa, con tu auto, con lo que tengas, con lo que Dios te ha dado? ¿Tú has participado de la angustia de esa persona o solamente supliste para tus angustias y la de tu familia? Pablo dice, le doy gracias porque ustedes no son mi familia de carne, son mi familia en Cristo y ustedes han participado. Y Pablo dice, no una vez
han participado desde el principio. Y eso habla del segundo punto. No es solo participar, sino es la continuidad de participar. Y vivimos en este vecindario donde usted está, y esta es la campaña. Hay vecinos en nuestro vecindario que están realmente necesitados de nosotros, no solamente monetariamente, sino también de nuestra presencia con ellos, en sus angustias. Usted no sabe detrás de esa puerta si hay problemas en ese matrimonio, si el hijo ha abandonado el hogar, si está en droga, qué ha pasado, si hay una persona que está enferma, que está sola, si hay una persona mayor que nadie lo cuida. Usted no sabe lo que hay detrás de esa puerta, pero sí le garantizo que hay necesidad. Porque si no, no vivieran en este mundo. Y eso es lo que Jesús nos enseña a nosotros y Pablo a Filipo. Ustedes tienen que suplir no solo mis necesidades, como pastor de ustedes, le dice Pablo, sino también de todos los santos. Pablo entonces le está diciéndole gracias porque ustedes han aprendido el concepto de que hay que buscar oportunidades para participar del sufrimiento de los demás. A usted no le importa ni está para criticar por qué la persona cayó en el sufrimiento o la angustia. Lo que somos tan chismosos que queremos saber por qué tú estás en lo que tú estás. No, Dios no te dice a ti, métete en la vida de tu chisme de la persona. Ayúdalo, participa en su angustia. Como un día tú también vas a cometer el mismo error y vas a tener que pasar angustia. No busque el porqué de su angustia, participa en su angustia. Es lo que dice Pablo. Aunque ellos saben que estaba preso por causa del evangelio. Y nosotros tenemos que participar en la vida de las personas. No investigue por qué tienes el problema que tienes. ¿Cómo yo puedo participar en tu angustia con lo que Dios me ha dado, con los dones, con el conocimiento, con mi tiempo, con mi presencia, con lo que yo soy? ¿Cómo yo puedo participar en tu necesidad? Dios entonces quiere darnos a nosotros los recursos para nosotros usarlo y ayudar a las personas y poder así honrar a Cristo Jesús. No para que digan que buenos somos nosotros, sino que bueno es Cristo en nosotros. Es la diferencia. En mi naturaleza no me importa tu vida, pero en Cristo ahora ha cambiado mi mente. Ahora sí me interesa tu vida. Ahora sí quiero participar, como dice Pablo, de tus angustias. Muchas maneras Jesús bendijo a las personas de su tiempo. Pero también ellos lo bendicieron a él. María lo invitó a comer. Los fariseos lo invitaban a comer a su casa. Que muchas veces Jesús tenía que pasarse la mayoría de las horas del día en la intemperie. Muchas veces Jesús, aunque no había aire acondicionado, pero era un buen aire acondicionado, estar bajo un techo en una mesa que le han preparado. Así que Jesús bendijo, pero también la gente bendecía a Jesús. Y es Dios. Por tanto, tenemos que bendecir y dejarnos que otros también nos bendigan. No dejar que nuestro orgullo nos diga, no, no te dejes ayudar por nadie, que eso también es lo opuesto. Dios entonces le enseña a la iglesia de Filipo a ser generoso y a ser generoso con lo que tenga. Hay personas que piensan, para poder ayudar a alguien tengo que esperar que Dios me dé. Hay personas que piensan así. Por ejemplo, hay personas que han dicho, ahora cuando, bueno, estamos un poquito lejos, pero ya estamos cerquita otra vez a los taxis. Cuando lleguen los taxis, yo voy a dar. Cuando llegue, no sé, el dinero que venga por donde venga, yo voy a dar. Quiere decir que mientras tanto no vas a dar nada. Hasta que los taxis lleguen o hasta que el difunto que se murió por ahí, la herencia, te llegue. A muchas veces pensamos así. Pablo dice a los filipenses, de su escasez, ustedes den. Si ahora tienes $20, dale los 20. No esperes a tener ahora en tu retiro, ¿verdad? Cuando tengas más, si es que tienes más, el 401k, te va a dar, no sé, 70, 80 mil dólares. No espere entonces para dar en ese momento o para ser generoso en este momento. Pablo dice, de lo poquito que tú tienes, lo que Dios te ha dado, sé generoso. Ayuda a aquellos que están a tu alrededor. Yo te voy a dar oportunidades. Y si tú lo haces, dice Dios, yo te voy a dar. Para que lo sigas haciendo.
Porque tú y yo somos las manos, el instrumento de Dios para bendecir, no para acumular. Nuestro Dios no es el Dios de los falsos dioses que le pedimos para acumular. A Dios no le pida para acumular, pídele para dar. Mi esposo y yo siempre le pedimos trabajo porque queremos dar cada vez más y más a la iglesia. No ahora que soy pastor, desde 1985 siempre le pedimos, cuando ganábamos 4 pesos la hora y ella ganaba 3.10, nosotros dábamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas y ayudábamos hermanos con alimentos dentro de esta congregación. Yo ganaba 146 y ella ganaba 125. Y nos dije, cuando yo gane $18 la hora y esté sentado en una oficina, y mi esposa que gana más que yo, entonces vamos a empezar a dar. Pero ¿qué hizo Dios? Empezó a prosperarnos y a prosperarnos y a darnos dinero a través del trabajo, y nosotros seguimos dando y dando y dando al Señor. Ese es el tema principal. Si queremos recibir de Dios, tenemos que estar dispuestos a darle a Dios a través del prójimo. Dios no necesita nuestro dinero, métase eso en la cabeza. Dios no necesita nada de nosotros. Él en sí mismo está satisfecho. Nosotros somos lo que necesitamos de Dios. Y Él dice, yo soy la fuente de la dádiva. Yo soy el que doy para que tú puedas bendecir a tu papá, tu mamá, a tu vecino, a tu compañero. Yo no estoy en tu trabajo, dice Jesús contigo, pero te tengo a ti allí. Yo soy Jesús allí en tu trabajo. Yo soy Jesús ahí en tu casa. Bendíceme a esas personas. Por eso yo quiero bendecirte, para que tú bendigas a esa gente. En mi nombre y para la gloria del nombre de Jesús. Pablo quería que la iglesia fuera generosa, pero que perseverara en seguir dando, que buscara oportunidades. Sabemos que, como dice 2 Corintios 8:3, de su extrema pobreza ellos daban. Así que no espere para tener mucho para dar, sino con lo que tiene sea un buen mayordomo para que usted esté dando a los necesitados. No espere para dar. Ya Dios lo ha bendecido a usted y le ha puesto muchas personas a su alrededor para que usted bendiga la vida de esas personas. Nunca use el dinero que usted da para manipular a quien usted le da. Eso pasa mucho en las parejas. Si el esposo gana mucho, quiere manipular a la esposa. Y si la esposa gana mucho, quiere manipular al esposo. O si el esposo trabaja y la esposa no trabaja, quiere manipular a la esposa porque tiene que aguantarle de todo, porque ¿dónde te vas a ir si no tienes nada? Pablo le habla a la iglesia en el versículo 17. Le digo, no digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. O sea, Pablo no era un manipulador. Pablo no quería tener mucha riqueza. Pablo lo que quería darle gracias a ellos porque eran generosos con él. Y eso es lo que usted tiene que hacer con las personas que lo ayudan a usted. Y si usted ayuda, no sea un controlador. Más bien busque y dele crédito a esa persona porque le ha dado la oportunidad a usted poder ayudarla. Y la persona que ha sido ayudada, dele gracias al que lo ayudó porque Dios le dio una oportunidad a esa persona a ayudarla, y también quiere que usted que fue ayudado pueda un día ayudar a otras personas. Eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo. O sea, no trate de usar el dinero para manipular. El dinero es para bendecir a la gente. Para bendecir a las personas. Como les digo, hoy vivimos en una época donde hay iglesias, hay pastores que manipulan a las congregaciones con el dinero para tener más dinero, para ellos ser ricos, millonarios, mientras que la iglesia está en medio de tantas necesidades. Pero el asunto de la riqueza no es que usted acumule, es que usted dé a aquellos que necesitan. Nuestras necesidades es lo que Dios nos ha prometido. Los ministerios de la prosperidad, más bien ellos hablan de sus deseos. Si usted nota en el pasaje, Pablo está hablándole a ellos y diciéndole a ellos que Dios proveerá para todo lo que necesiten. O
sea, Dios no va a proveer para sus deseos caprichosos. Porque quiero tener una casa de $500,000. Señor, dame la casa de 500,000. Eso es un deseo. Tú no necesitas una casa de 500,000. La más barata que esté a tu alcance, esa es la que Dios te va a dar. Esa es tu necesidad. La necesidad es lo que yo puedo sostener. El deseo es lo que yo no puedo sostener. Y Él no le prometió a la iglesia de Filipo, ni Dios te ha prometido a ti darte los deseos de tu corazón, sino darte las necesidades que tú tienes. El pan de cada día es la oración de Jesús. Pablo dice, yo voy a suplir para tus necesidades. O sea, Dios. No Pablo, es Dios. Y Él ha prometido, es una promesa, que Él va a sustentar todas mis necesidades, no mis deseos. No la casa de 500,000, tal vez la de 180, la 200, la 300 que yo puedo pagar, o tal vez un poquito menos, porque no puedo pagar una de 300. Eso es lo que Dios me va a ayudar, pero no me va a ayudar para que yo haga una inversión de 500,000 cuando realmente yo ni gano $90,000 al año. No puedo pagar 4,000 o 5,000 dólares de renta. Lo pudiera pagar, pero todos mis hijos se van a morir de hambre y andaríamos todos ni en Uber podemos coger siquiera, ni en Lyft. Tenemos que andar caminando pidiendo raya a la gente. Entonces, Dios suple nuestras necesidades. Y cuando le pida a Dios, pídele por sus necesidades. Y Él las va a suplir. Por tanto, Dios no le ha prometido a la iglesia ser ricos, sino en medio de nuestra escasez, Dios nos bendice para que nosotros sigamos siendo bendición a otras personas. Y Pablo, uno de los penúltimos que nos dice, todo lo que ustedes han recibido es para que lo usen para mi gloria. Para mi gloria. Hoy muchas personas ayudan a los artistas, a los deportistas, para que digan, oh, qué bueno, porque donó tantos millones a tal organización, qué bueno es fulano, y qué bueno, y todo su mundo son buenos. Lo que ellos están evadiendo los taxes, y por eso se lo dan a organizaciones, para que después le hagan una carta por lo que él dio, o ella dio. Pablo dice, a nuestro Dios y Padre, sea la gloria por los siglos de los siglos. O sea, Pablo quiere, o Dios quiere, que todo lo que nosotros hagamos por los demás, en talentos, en dinero, en tiempo, en afecto, en todo lo que nosotros hagamos, sea para la gloria de Dios. O sea, cuando yo ayudo a alguien, estoy glorificando, no a Juan Pablo, estoy glorificando a Dios. Cuando yo voy a un hospital para estar con un enfermo, no es para que digan que yo soy bueno, estoy glorificando a Dios y eso está en mi mente. Si voy allí es para que Dios se glorifique. Por eso Pablo dice, gracias por buscar oportunidades para ayudarme y así ustedes, Filipo, glorifican a Dios. La gloria entonces es estar satisfecho con Dios y no buscar falsas glorias que supuestamente nos traen satisfacción. Todo lo que recibimos es para la gloria de Dios. Cuando terminaba Pablo la carta, cuando la comencé a leer, yo sabía que Pablo tenía que terminar con la gracia. Es el apóstol de la gracia. Y él despide esta carta una vez más, que comienza hablando de la gracia, de lo que hemos recibido, y él termina con la gracia de Dios. Y dice al final, en el versículo 23, para terminar su carta, para después ser enviada a la iglesia de Filipo, que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. Yo me hacía la pregunta, ¿por qué Pablo terminó con esta nota? Bueno, muy fácil. Pablo termina con esta nota, porque si no, todo lo que Pablo ha enseñado en esta carta, o Dios ha enseñado a través de Pablo en esta carta, y principalmente en la generosidad, hubiera sido un legalismo, un moralismo, una religiosidad, un ganarse el favor de Dios por las obras. Y Dios no me ama porque yo le dé, porque Él quiere amarme. Dios me da no porque yo le doy a Dios, sino porque Él quiere darme. Él murió en la cruz, no porque yo soy bueno, sino porque Él quiere morir por mí. Él me va a resucitar, no porque soy bueno, sino porque Él quiere resucitarme entre los muertos. Y eso es gracia.
Él me ha regalado la salvación, no porque soy bueno, sino porque Él ha querido regalarme la salvación. Él ha querido regalarme su presencia eterna para siempre. Y eso es gracia. El favor gratuito no cuesta nada, pero a la misma vez es inmerecido. Nadie se lo merece. Y Pablo nos enseña, si somos alegres, es por gracia. Si soy un buen mayordomo, es por gracia. Si ayudo a los necesitados, es por gracia. Si me preocupo por las viudas, los huérfanos, es por gracia. Todo es por gracia. Porque por gracia, todo lo he recibido. Pongámonos de pie para orar.